Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos, gracias por conectarse a su Deutsch Class. Vamos a iniciar con un nuevo versículo, ¿verdad? Una nueva semana y vamos a un nuevo versículo. Bueno, vamos a estar revisando Mateus. En este caso es el versículo 625. Es un versículo un poco largo, así que lo vamos a ir viendo despacio, ¿verdad? Para irlo practicando esta semana. Sí quiero aclarar que quizás la frase que vamos a practicar es un poco diferente a lo que está en el versículo, o sea, no está literalmente escrita en la versión que estamos viendo de la Luther. Cambia un poco. Bueno, perdón. Cambia un poco, pero no es muy significativo. Bueno, vamos a practicar ese día. Permítame. Bueno, les decía, vamos a practicar ese día con la frase de esta semana. Vamos a revisar este versículo con la siguiente frase. En primer lugar, tenemos lo que vendría siendo la palabra mouth. Mouth. Quizás las voy a poner aquí a un ladito, ¿verdad? Para irlas desglosando. Eh, Esta palabra, a pesar que lleva una CH, no se pronuncia con CH. Eh, Vamos a poner, digamos, las dos versiones. Así como lo hemos estado viendo en la semana pasada, decíamos, mire, tenemos la transliteración, por un lado, que es como más o menos hacer el sonido en español o con las letras del español. Y tenemos lo que es el IPA, ¿verdad? El alfabeto fonético internacional. Entonces, esta palabra, en primer lugar, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, se representaría así. El problema que tenemos con esa es que parece una X escrita, pero no es la X nuestra. Entonces, este sonido, si lo vamos a revisar a lo que vendría siendo la tablita del IPA, es un sonido de consonante que se presenta en la parte uvular, en la parte uvular y en la parte velar. Tiene dos formas. Tiene la forma de la X tal y cual está acá, que es esta que está aquí, y hay otra que es diferente, pero la que tenemos acá es esta. Esta no es la X nuestra. Bien, no es el sonido X de la X así. Es un sonido como una especie de G, es casi como una letra G. Bien. Ajá, ajá, Entre mezcla de G y J, podríamos decir. ajá, Porque ajá. lleva eso de algo, un poco de la G y un poco de la J. Entonces, al transliterarlo, muchas veces algunos dicen, bueno, mire, esto dígalo como J, como mag, y otros nos dicen, miren, dígalo como mag, mag. G o J, más o menos es la idea del sonido que podría pegarle en el español a ese sonido, en este caso del Deutsch. Vale, esa es la primera. Luego tenemos la siguiente, que es como una D, una I y una R. Eh, el alfabeto fonético internacional nos dice que para esta debemos de hacer un sonido I y un sonido de A. Esa A que se retrocede. Es decir, estaríamos ante este sonido. La D, igual que la D del español, pero la I vendría siendo como la I, ¿verdad? Larga, es esta de acá. Y, pero esta A que se hace en sustitución de la R viene siendo una A en un punto medio, ¿verdad? Es esta de acá. Ah, Es decir, es como decir la A, pero con la boca un poquito más entrecerrada y con la lengua un poco retrocedida a la parte o a la zona central. Casi en la misma zona donde se hace el schwa. Ah, ah. Entonces, esta palabra la diríamos como dia, mock dia, mock dia, día. Nótese que no estoy diciendo día así, porque esa es la A abierta, es día, día,
Hay que recoger un poquito la lengua hacia el medio y decir uh, uh, bastante similar al schwa. Solo que con el schwa la lengua se alcanza a apreciar. Si nosotros hacemos la lengua se mira al tener la boca entreabierta. En cambio, en esta no, la lengua se retrocede un poquito. Bueno, vamos a la siguiente palabra. Em, Esta palabra es como para negar algo. Es una forma de negar las cosas en el Dutch. Vamos a verla de acuerdo al IPA con un sonido especial y es que tenemos una EI y ya hemos dicho con otras palabras que donde hay E y donde hay I escrita en el idioma alemán, eso lo debemos de hacer como una I. Yo creo que lo más emblemático para recordarse de esto es recordarnos del apellido del científico o del físico más famoso, que nació en Alemania y que lo pronunciamos no como Einstein, sino como Einstein. Entonces, ahí recordaríamos siempre que una EI escrita como en Einstein se pronuncia como I. Y esa es de las palabras que usan schwa al final. Entonces, esto no lo vamos a leer como keine, sino que como kaina, kaina, kaina. Los señores de Rammstein tienen una canción que usa esta palabra, pero agrega otra más. Entonces, cuando se agrega esa otra palabra más, eh, es como decir un no, básicamente. Da igual que lo que vamos a ver ahorita. Es como decir no a algo, ¿verdad? O no tengo esto o no siento esto. Por ahí viene siendo la idea. Entonces es kaina con shua. Y la última, nótese que está escrita con mayúscula. Con mayúscula porque es un nombre. Es un nombre. En este caso es para referirse a lo que en español le llamaríamos la preocupación. Entonces, en este caso, el IPA nos dice que, pero me hace falta transliterar los otros. Antes de eso, en esta, podríamos decir que su transliteración para esta, bien nos saldría como decirlo como día, así, bastante parecido. ¿Ve? Y esta, tendríamos que decirlo así con K, con una I y con un schwa. Kaina, kaina. No, aunque a veces hacen esto, miren, a veces ponen así, vea, como que fuera kaina, así, pero no me gusta a mí ver el schwa de esa manera. Siento que el schwa no es una A, el schwa es más una UH en el español, como no es una A. La A es demasiado abierta y el schwa no es abierto. Entonces, esta última, ahora sí, vamos a verla con esta pronunciación. Voy a quitar la separación de las sílabas, que ahorita no es lo principal. Esta S es una S vibrante. Ya hemos dicho que cuando vemos la Z, una Z escrita, debe ser para nosotros, de acuerdo al IPA, una S vibrante. za, aza, Es diferente a esta. sa, Esta es la asa, esta es la como la serpiente, ¿verdad? Y esta za, es como la aza, abejita, como esos animalitos que zumban sus alitas, ¿ves? Zumbido. De hecho, cuando decimos zumbido, debería ser ese es el sonido. Zumbar. Bueno, entonces la vamos a pronunciar como tiene espérame, que aquí se me olvidó de grabar las vocales. Tiene una O, O, O. Esta es una O, vea, corta. Es una O con un recorte, vea. O, O. Zor, Zor, Zor. Sería la primera parte. Zor.
Zor. Y luego con schwa. Zorga, 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 con schwa. Entonces, si la transliteramos, ¿verdad? Para que tengamos ahí, voy a ser un poquito más pequeña para que quepa todo el texto. Si transliteramos esta última, pues tendría que ser con la Z siempre. Podríamos decir que es como una OR, como decir SOR, bastante parecido. Y no con ga, ¿verdad? Porque la ga y ga así es sorga, sorga, otra shua. Entonces, vean, una, dos shua. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las shuas, ¿verdad? Y quienes llevan inglés, quienes llevan Deutsch, estuvimos viendo el tema el video aquel de Arnie, ¿verdad? En donde él usa el shua para una palabra en inglés. Bueno, aquí pueden constatar como en 4 palabras aparecen dos shuas. En 4 palabras del Deutsch hay dos shuas. Y es al final. Esa es una característica bastante recurrente en el idioma alemán. Usar ese sonido al final de las palabras. Entonces, para la frase de hoy vamos a decir mach dir keine Sorge. Mach dir keine Sorge. ¿Qué estamos diciendo con eso? Básicamente estamos diciendo no te preocupes. No te preocupes. Eso sería la frase de esta semana. Mach dir keine Sorge. My dear keine Sorge. Bueno, vamos a escucharles ahora practicar a ustedes con la frase. Al escuchar su nombre, me activan su micrófono y me dicen la frase. Voy a comenzar con Belén. Mas dia cai y soja. Ok, vamos a practicar un par. Creo que puede mejorar el sonido. Belén. La primera, trate de decirlo como con la G de gato, ¿verdad? Mag. Mag. Ma Ok, ahora, digamos día. dia Está muy bien. Y ahora digamos keine. kaina Muy bien. Y ahora digamos Sorge. sorga. Muy bien. Trate de decirla nuevamente usted solita. Mach dir keine Sorge. Ma dia kaina soga. Ahí está mucho mejor. Muchas gracias. Danke. Okay. Muy bien. Vamos ahora con Alexa Bolaños. Ja, okay. Mach dir keine Sorge. Muy bien. Excelente. Danke. Mach dir keine Sorge. Bien. Sonia Velázquez me indica si puede participar. Sí, puedo. Ah, Mach dir keine Sorge. bien. Danke. Y terminaría entonces con Yasmin. Sí, Magdia Kaina Sogda. Ok. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. En la clase de mañana vamos a ver un poquito más el versículo, ya que, como le repito, es un poquito largo, ¿verdad? Y vamos a dedicarle un poquito de tiempo a irlo desglosando, ya que eh, quiero también que pasemos a la parte de la clase. Bueno, hasta acá lo del versículo de Mateos. Vamos ahora, teníamos una actividad pendiente, ¿verdad? Nos quedó pendiente lo que sería dar información respecto a lo que es nuestra edad. Entonces, va a ser necesario, ¿verdad? Que si no revisaron, o esperaría yo que tengan su apunte de lo que vendrían siendo los números en alemán. Si no, decíamos que los podemos ir a revisar acá, en esta página. Y aquí aparecen siempre dentro de este mismo sitio web lo que vendrían siendo los números. ¿Verdad? Podemos ir a ver, por ejemplo, del 0 al 10. Aquí estarían y están junto con sus pronunciaciones. Entonces, vamos a ir quizás en la clase de hoy, antes de pasar a preguntarnos los números, vamos a practicar un poquito con lo que vendrían siendo la información que está aquí, por lo menos de los primeros números. Em, Cabe destacar que al igual, por ejemplo, en el idioma, bueno, nosotros lo tenemos en el español por lo del uno y la una. Eso existe en el español y existe también en el Deutsch. Hay otros idiomas en los que no se distingue entre femenino y masculino
para el número uno y número o una. Como por ejemplo el portugués no tiene distinción entre ellos, pero sí la tiene para el número dos. O sea, en el portugués una es el dos masculino y otra es el dos femenino. El inglés carece también de esa clasificación, pero es de hacer notar que el uno en alemán sí tiene dos pronunciaciones. Pero vamos a aprovechar para ir practicando de una sola vez. Vamos a agregarle acá lo que vendría siendo el IPA. Vea, porque aquí, miren, solo tendríamos como la pronunciación, la escritura, el número, la escritura, y vamos a poder oírlo. Pero resulta interesante poder verlo en lo que vendría siendo el fonema. Ve, entonces vamos a buscar el primero. El primero, curiosamente, nos aparece acá esta palabra. En inglés se dice nu, y existe en inglés, pero nótese que es una palabra de origen alemán y pues es para decir el cero, es el número cero en alemán. Em, Curiosamente tiene que ver con la palabra nulo, que también, digamos, se utilizaría en el español. Vean, así que es de tomarlo en cuenta. Cuando en alemán se dice null, nos están diciendo nulo. Y es así. Miren, es con un sonido de U corta, con U. No es la U así larga, es la U corta, es null, null, null. Y aquí sí, si vamos, por ejemplo, acá mismo en la definición del inglés, ¿verdad? Por ejemplo, porque en el inglés existe la palabra, en el inglés el sonido es diferente. El sonido es con otra vocal, que parece una U, pero no es una U. En el alemán es más claro, es una U corta. Entonces lo vamos a escuchar como null, null. Déjenme ver. Ahora sí. Null. Ahí lo tenemos, pero entonces no está muy complicado. Ahora, vamos a ir al siguiente, que es el número uno. Y aquí sí hay distinción entre decir uno y una. Entonces, voy a jalar esto para que no estarme perdiendo mucho. Y esto también para. Ahora sí, vamos a ir a ver el. Bueno, tiene I e I. Entonces ya, miren, aquí apareció el señor que estábamos mencionando al principio. Vea, es porque este diptongo no se nos tiene que olvidar. EI escrito en alemán se pronuncia I. I. Entonces, aquí tendríamos lo que sería el IPA para el número uno, y lo vamos a pronunciar como Eins. Eins. De hecho, es casi como el apellido del famoso científico. Por eso nos apareció ahí. Eins. Eins. Ese sería entonces el número uno en Deutsch, con I. Bueno, ahora, ¿qué pasa con lo de una? Bueno, es parecido, nada más que cambia la S por la E. ¿Listo? Vamos a ver qué le pasa a esa E. Bien, bien. La pronunciación es bastante similar. De hecho, aquí nos aparece esa como H aspirada. Bien. Por ejemplo, esta, miren. Eins. Eine. Eine. Esa H aspirada se puede omitir a veces al pronunciarla porque casi no se escucha. ¿Verdad? Así que si ven esto, no se preocupen por este símbolo, ¿verdad? Que nos puede parecer raro. De hecho, yo les diría, miren, lo pueden leer desde I, pero miren qué pasa con la E. Se convierte en un schwa. Eine, eine, eins, eine. Entonces, es un cambio, digamos, por un schwa. Eh, vamos a la siguiente. La siguiente es el número 2, ¿verdad? Que es esta que está acá. Vamos a buscarla aquí. Voy a copiar para ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos al Deutsch. Y
Esta quizás es de las que nos comienzan a dar problemas, sobre todo por la pronunciación inicial, que lleva, de acuerdo a la IPA, ¿verdad? Lleva lo que es una ts, una T y una S. Ts, ts. Entonces, esto suena, a veces casi solo se escucha la S. Escuchemos primero S. Zwei. Zwei. Casi que solo se escucha la S, pero al principio está el ts, ts, está la T. Lo que pasa es que la T siempre es un sonido bien suave. Vean, la T solita es ts, ts, y de hecho es este sonido el que aparece acá, miren. Azza, azza, Ts, ts. Como aquí le ponen una vocal anterior, ¿verdad? Escuchamos la A, pero no alcanzamos a escuchar la otra parte. Ahora, si lo vemos acá, acá tenemos, por ejemplo, dos pronunciaciones. zwei, zwei, Zwei. Entonces, no es solo decir zwei, no solo es decir zwei, es decir zwei, zwei. Es con una, es una pequeña T la que va al principio. zwei, 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 zwei. Vamos a practicarlo, ¿verdad? Pero es curioso ver cómo esa Z y W se convierte en ese sonido, ¿verdad? Es un sonido africano. Un sonido africano significa que se unen dos sonidos de consonantes. Es como un diptongo, pero en la parte de las consonantes. No estoy diciendo que las consonantes sean diptongos. En las consonantes, cuando dos sonidos de consonantes se unen para formarnos uno como un solo sonido, a eso se le llama en el IPA africado, un sonido africado. Zwei, zwei. Bueno, vamos a la siguiente. Es esta que está acá. Y como, bueno, eso quizás lo vamos a... Hay otra forma de decir el cero, se me había escapado, pero quizás lo voy a dejar para después, que no es precisamente la que tenemos ahí. Pero sigamos ahorita, después la vamos a ver. Vamos a ir a esta. Miren, tiene una EI. Entonces ya vamos pensando, esa EI se va a convertir en AI. Bien, miren. Pero esta lleva una R gutural. drei, Es la drive, drive, con la esa R gutural. Drei. Drei. Nótese que este acento que están usando acá en esta página nos lo pinta más como una R, como que fuera una R fuerte, pero realmente esta debería ser la R gutural. ¿Ya? Drive, drive, uh, drive, drive, con R gutural. Bueno, ahí vamos hasta el número 3. Vamos ahora entonces al número 4. Y esta tiene una IE, no es I, vea, tiene una IE. Es como la inversión, digamos, de la que hemos estado viendo. Entonces, eh, nos va a aparecer, miren, algo muy diferente. Esta puede tener dos pronunciaciones, una con R y una con esa hacia atrás. Veamos cuáles están acá. vier, vier, Está con la tía, tía. Veamos esta otra. Vier. Igual, tía, tía. De hecho, la mayoría de alemanes están acostumbrados a no usar la R al final de las palabras. La cambian o por el schwa o a veces la cambian por esta A hacia atrás, ¿verdad? Veamos cuál está aquí en la página. Vier. Es exactamente con la A. Entonces vamos a dejar esta. Vamos a dejarlo así, como tía, tía. Parecido a la palabra que vimos anteriormente, ¿verdad? En el versículo. Solo que la otra era con D, era día. Ese es día. Vale, ahora se nos viene una de estas interesantes porque es donde se utiliza
lo que vendría siendo la diéresis, ¿verdad? Sobre una palabra. Recordemos que el uso de esa diéresis por lo general nos está indicando que es un sonido redondo, con nuestros labios en forma redonda. Y por lo general todos los sonidos redondos nos apuntan a una combinación de una vocal con la vocal I, en casi todas. Vamos a ver acá. Véase que lo que nos aparece es esto. Ya la vamos a ir a buscar en la tablita de la IPA. Es una Y. ¿Qué significa? Que de acuerdo a esta tabla, ¿verdad? Estaríamos ubicados aquí. Miren. Es la mayúscula. La mayúscula es esta. Es como una I corta, pero con la forma de la O. Bien. Regresando acá, 5, 5, 5, esa es la pronunciación que está acá. Y acá, 5, 5, permítanme un segundo, permítanme un segundito. 5, 5, Este sonido es como decir una I en forma de U. Vea, en forma de O, perdón. Es como decir fium, 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 fium. Entonces, esa quizá va a ser de esas difíciles al verlo así con el IPA. Entonces, para recordarlo, podríamos transliterarla y yo les podría decir, miren, haga esa como una I y una O, o una U, mejor dicho. Fium, fium, fium. Más o menos le pegaría el sonido. Si se nos hace difícil entender o recordar ese sonido. Vean. Eh, Eso aparece en muchas palabras, pero creo que la más emblemática es el título que se le dio a Adolfo Hitler, o que él tomó recordemos que Adolfo Hitler usó un título que no era ni del título de presidente ni de primer ministro. Él se puso un título, y creo que todos lo hemos escuchado en la historia, de que a él le decían Führer, y es precisamente una F y esta U con diéresis. Führer es el sonido. ¿Y qué significaba eso? Bueno, eso significaba el líder. Eso significaba realmente. Entonces él se puso así, el líder. No ostentó, digamos, un título o un cargo público como tal, vea, sino que ostentó eso, que realmente fue como un título que él se dio. Entonces, siempre que vean esa U así, la forma más fácil de sacarla, la U con la diéresis, es pensar en una I y una U juntas. Fiu, fiu, fiunt, fiunt, en este caso. Este quizás sea de los que más se va a parecer al inglés, porque en el inglés, por ejemplo, el número 5 se dice fifth, fifth, vea, para el número 5, vea, pero cuando es el ordinal, cuando es el número ordinal. Cuando es el cardinal se dice five. De ahí se pierde un poco. Pero cuando se dice el quinto, en inglés, por ejemplo, el sonido es bastante parecido a este. Es fifth, 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 fifth. Bastante similares. Bueno, vamos a esta. Esta no tiene, digamos, un gran cambio porque solo es una vocal. Casi la vamos a pronunciar como está escrita, que es para, digamos, en este caso, el número 6. Vamos a buscarlo acá, de acuerdo al Deutsch, y les decía, es casi igual, ¿ve? Nada más que lo ideal es hacerlo con vibración, 6, y ese número puede tener una connotación diferente en otros idiomas. Por eso es que es mejor hacerlo vibrado, hacerlo con z, zex, zex, para no confundirlo con otra palabra. 6, 6, Me estoy refiriendo precisamente a la palabra del sex en inglés, que en español sería sexo. En inglés y en español,
esa palabra se dice con una S silbante, como s, como se. Por eso es que hay que hacer énfasis en que en el Deutsch se debe hacer con vibración, para que no se confunda con la palabra en inglés. Y debe ser sechs, sechs. Y esto es debido a que tradicionalmente en nuestro español y en el inglés, la letra X se utilizan estas dos para formar la letra X, una K y una S. Y en este caso, esta CH que está acá se convierte en una K y luego la S se retoma para aquí. Entonces, sex, sex, sex es con la S, sex, y esta es sex, sex con la vibración. Bien, vamos a esta que esta es bastante fácil también, ¿no? Solo que van a ver que va a volver a aparecernos el schwa. Por eso hemos insistido, mire, el schwa, el inglés lo utiliza, sí, y lo usa bastante, sí, pero el alemán le gana, porque es del idioma de donde sacó el inglés el schwa. Entonces, esta se puede pronunciar de dos maneras. En el inglés, perdón, en el inglés esto se dice como seven y es bastante parecido en este caso al alemán. Vamos a pronunciarlo como sieben, sieben. No es con una E al final, sino que es con un schwa. Y el número 7 en inglés también se pronuncia con un schwa al final. Nada más que es uno con ben, con la B, así, y el otro es con la V. Entonces, es donde se distinguen un poquito en los números, pero al escucharlos, diríamos, mire, suenan bastante parecido. En Deutsch, vamos a decir sieben, y en inglés, pues es sieben, sieben. 7, Bueno, ahora vamos a el número 8, que es igual. Se parece un montón en el inglés. O sea, les había dicho ya, ¿ve? Que íbamos a usar mucho el inglés porque es un idioma afín al alemán, más que el español. Entonces, en este caso sí hay que tener una precaución y es que vuelve a aparecer esta X. ¿Se recuerdan que vimos esta X en la CH del versículo de ahora? Que les decía, mire, esa que está ahí no es una X como nosotros la conocemos. Si esto lo transliteramos, ¿se recuerdan a qué les dije que se parecía a la X? ¿Se acuerdan a cuál del español les dije que se parecía el sonido de esta X? ¿Mm? ¿No? Se les olvidó. Bueno, dijimos que se parecía a una G o a una J. Por ahí anda. Dejémosle la G porque la J la usamos para otras cosas. Entonces, esto es como decir act, act, act. Entonces, en el inglés se dice eight, con una T al final y con un sonido A. Y en el Deutsch vamos a decirlo como act, act. Vamos a este número es interesante porque de hecho no sé si conocen ustedes lo que es el alfabeto de la OTAN. Quizás no lo conozcan con el nombre del alfabeto así como de la OTAN. También se le dice el alfabeto militar. Este es un sistema internacional que lo utilizan, claro, las milicias, pero hoy se ha internacionalizado, lo usan en la aviación, incluso en los centros de llamada también están utilizando este alfabeto. Entonces, ahorita iríamos al número 9 y nótese que vuelve a aparecernos acá esa escritura de esa Y que hemos dicho que parece una I con una U. Eh, 9, 9, Entonces, yo bien les podría decir, fíjense que esta casi que la podríamos pronunciar así, eh, como noin, casi, casi, casi.
y nos pegaría bastante. 9, 9, No se alcanza a escuchar mucho en la parte de la U, pero por ahí estaría más o menos el sonido. Non, non. 9, Y vamos a terminar entonces con la última, que fíjense, en el inglés es 10. En el inglés es el número 10, es 10. En el Deutsch lo escribimos con una Z, una E, una H y una N. Y vuelve a aparecer este sonido que ya lo vimos para el número 5, que decíamos que es como una ts, 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 con una T y una S. 10, 10, 10, Esta se debe pronunciar con una I larga, como una E larga, perdón. Como sin, sin, sin. Parecido a el inglés bastante, porque en el inglés se dice 10, sin, bastante similar, bastante similar. 10, Bien, ahí estaría. Bueno, vamos a tomar una capturita a eso para ustedes y para que nos quede también para ya para la clase de mañana, porque ahorita no nos va a alcanzar ya el tiempo. Mañana vamos a practicar con estos números. Entonces traten de ustedes repasar ahorita en casita, hoy que hemos dicho ya cuál es el sonido que estos deben de tener, porque mañana vamos a irnos preguntando, ¿verdad? Mañana vamos a preguntar los números del null, eh, aunque también hay otra forma de decir el cero, que es out, que es otra pronunciación, ¿verdad? Del número cero. Eso es igual que en el inglés. En el inglés hay dos números ceros. Por ejemplo, en el inglés estamos acostumbrados a escuchar zero para cero, pero también se puede decir en el inglés como O. Entonces, no hay de extrañarnos que el Deutsch también tenga dos pronunciaciones para el cero. Como zero, así de zero, como el número cero es null, así como lo hemos visto hoy. Pero está la otra pronunciación que es up, que es para decir también cero. Y es casi como en el inglés que se dice la letra O, vea, como una letra O. ¿Vea? Pero eso quizás lo vamos a dejar para la siguiente clase. Bueno, vamos a decir a Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Olvídense. Wiedersehen, Danke. Olvídense. danke, auf Wiedersehen.